Ya estamos. Muy buenos días. Este es Radio INA. Me encuentro en la conducción, Julieta Gil Elordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en el que hemos convocado al antropólogo Leonel Durán Solís para platicar sobre el tema el Museo Nacional de las Culturas. Bienvenido a estos micrófonos. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos. Después de la bienvenida, querido Leonel, colega y muy querido antropólogo, para llegar al tema que nos convoca, que es el Museo Nacional de las Culturas, del cual los dos participamos, me encantaría empezar con esta época tan importante, fundacional, desde mi punto de vista, de estos años 60, con nombres legendarios como el maestro Bonfil Batalla, y que nos platicaras un poquito de cómo se conforma en esta época estas aportaciones de la antropología y qué rumbo toman para después hacer eclosión en muchas de las ideas. Para hablar de ese periodo, creo que hay que fincarlo en los antecedentes. Has mencionado un nombre muy querido para nosotros, el de Guillermo Bonfil, pero hay otros nombres también, porque coincidimos en una formación básica en la Escuela de Antropología, en una etapa en la que nos interesaba el país y abiertos a lo que sucedía en el mundo. Muchas inquietudes juveniles, pero también muchas búsquedas académicas para entender particularmente en qué país hemos vivido. Y no podríamos entenderlo sin un fundamento de las raíces históricas, y es ahí donde la antropología nos ayuda a establecer una base muy, muy sólida. También las inquietudes, por qué no recordarlo con mucho gusto, de los estudiantes entonces de la Escuela de Antropología, en donde no estaban establecidos rigurosamente los años académicos, primero, segundo, sino era un conjunto de créditos. Y nos tocaba participar en cursos, en seminarios, alumnos de muy diferentes niveles. Conocíamos alumnos que estaban por terminar y otros que apenas estábamos iniciando. Si me preguntas acerca de mí, yo en esa etapa inicial estudiaba en la Facultad de Derecho. Creía yo que mis intereses iban con la Facultad de Derecho, pero ahora sí que al encontrarme, por suerte, con la Escuela de Antropología en Moneda 13, realmente fue un deslumbramiento acercarme, entender muchas dimensiones del país que no podía uno conocer en otras partes. Pero además no solamente entender al país, sino a través de la forma comparativa. Bueno, a mí me interesaba la etnología y después la antropología social, entender también qué sucedía en otras partes del mundo, cómo se habían conformado las antiguas civilizaciones y la diversidad cultural del mundo. Era un gran marco muy atractivo. Y ahí coincidimos, pues, compañeros que tenemos siempre presente: Guillermo Bonfil, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera, Iker Larrauri, Mario Vázquez, museógrafos del museo, pero al mismo tiempo estudiantes de la Escuela de Antropología. Los primeros inicios académicos para formar profesionalmente a los museógrafos estuvieron en la Escuela de Antropología también. Esto nos permitió conformar un ambiente muy atractivo. El espacio físico era pequeño, el de la escuela, si uno compara uno las situaciones contemporáneas. Todo un corredor entrando hacia el lado derecho, en el piso alto, 5 salones, y todo un pasillo que era un pasillo de altamente socializable. Es el corredor de los amores, las pasiones, los odios, las discusiones. También fue muy hermoso, porque de hecho nos sentíamos formando parte de una familia. No había más de 120 estudiantes, la inscripción anual era de aproximadamente ese número, 140, pero quedamos 70, 80. Entonces, entre 70 y 80 las interacciones fueron muy, muy ricas.
los intereses, los orígenes. Varios de los participantes traíamos otra formación inicialmente profesional y también nos hemos encontrado en las mismas circunstancias como con otros compañeros. Pero esa es una historia mucho más larga y tal vez no es el propósito de esta conversación. Yo lo veo como una conversación. Qué interesante, porque lo que vemos aquí que hay que destacar es cómo la academia, ¿sí?, la formación académica de la antropología de esta época, ¿sí?, lleva también a la práctica, ¿sí? Y esta es la escuela que forma a los antropólogos sociales, a los que también van a entrar en los problemas de la propia nación. Es esta antropología comprometida, sí, con México. Y junto a los que tomaban el camino de alta responsabilidad de ser académicos e investigadores en profundidad, muy respetados siempre, tanto los maestros que abrían todo este campo como los que tomaron las líneas de investigación. Pero agregarse a la escuela de antropología la variable social reflejaba las inquietudes que los jóvenes teníamos en ese momento respecto al país, respecto al mundo. Y la antropología social nos ligó en una etapa en donde era posible un trabajo de campo, no importa en qué latitudes del país, a conocer en profundidad muchos problemas. En mi caso, desde estudiante, la oportunidad de acercarme a programas de desarrollo regional. Claro. Inicialmente, recuerdo, fue el Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas, que nos permitió recorrer a lo largo y lo ancho ese extenso territorio del país, 110,000 kilómetros cuadrados, un conjunto de estados importantes. Nos permitió conocer directamente y ser impresionados por la realidad en ese sentido. Una realidad que no se registraba muchas veces en los libros. No hablo de la parte histórica, etnográfica o de historia antigua o de la arqueología que le da espíritu y sustento al Instituto de Antropología, incluyendo incluso a la escuela y al entonces museo, el Museo Nacional. Hablo simplemente de la vocación del orden de lo social. Nos permitió acercarnos a ese conocimiento también y participar con estudiantes del país en las inquietudes de la época, incluso participar en movimientos nacionales, en huelgas nacionales, demandando lo que los jóvenes exigen en cada generación, y qué bueno que existan esas exigencias. Y es en esta época cuando se liga con los programas estos del Balsas que llevaba el Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Es esta línea, sí, de trabajo. Para mí esa fue una etapa formadora, profundamente formadora, en el sentido no solamente de la vocación, sino de evidentes valores políticos, valores sociales, que se podía aprender junto a Lázaro Cárdenas. Fue toda una lección cotidiana, el poder, como investigador de la Comisión del Río Balsas, aún siendo estudiante, pues aprender no solamente la realidad social, sino cómo puede haber un espíritu de una gran visión, por su larga experiencia obvia, pero una ética profunda de respeto a todo mundo. Lo pondré un ejemplo rápido. En los viajes a distintas partes de la comisión, en la fortuna de poder coincidir en viajes con el Cárdenas, lo primero que él visitaba al llegar a una comunidad era la escuela. De verdad. Los maestros, los niños. Y después las autoridades locales, el presidente del ejido, el presidente comisario del comisariado ejidal, las autoridades regionales y de los estados. Era una lección de un civismo único que pocas veces hemos visto reflejado. Y eso forma a las personas. Éramos muy jóvenes. El grupo de personas que participamos en ellos, algunos comentábamos, es como nos hubiera puesto una marca, una marca indeleble, y de lo cual uno se siente orgulloso. Pero es una etapa que está en las bases y en los cimientos después de nuestra conducta pública en la administración o en las instituciones que nos ha tocado colaborar. Pienso en gentes tan destacadas, desde luego, y con todo cariño, como Guillermo Bonfil, ¿verdad? ¿Cómo no? Desde luego. No. Como Rodolfo, de grata memoria. Como Rodolfo Stavenhagen, como Margarita Nolasco,
como Luis Reyes, en fin, eran muchos nombres, siempre muy gratos, que además no solamente esa es una gratitud de la amistad, sino cada uno mostrando alcances y logros y realizaciones dentro del campo de la antropología con los enfoques específicos de cada quien. Es muy cierto, tocaste el punto que es clave, ¿no? Es esta parte del compromiso de un académico con una formación, porque recuerdo que también formaste en etapas posteriores instituciones de estudios superiores, también porque le daban una gran importancia a la academia. O sea, no era únicamente los principios políticos, sino había toda una formación académica que sustentaba, ¿sí?, esta entrega a la aplicación y a la política. Y en ese sentido, te quería preguntar la cantidad de instituciones académicas que fueron formadas por ti y por un grupo de antropólogos tan connotado. Sí, después de la experiencia de colaborar en la Comisión del Río Balsas y en la desembocadura del Río Balsas en el proyecto de desarrollo de la ciudad de Lázaro Cárdenas, que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, buscaba yo regresar al mundo de la academia, a la investigación, cosa que no pude llevar a cabo fácilmente porque siempre fueron las demandas de responsabilidad en distintas acciones, es decir, era la formación de antropólogo pero aplicado a problemas específicos. Ajá. El ejemplo fue la creación de la Dirección General de Culturas Populares, iniciativa de Rodolfo Stavenhagen y del entonces secretario de Educación, que decidieron que había un campo no cubierto por la administración. El maestro Muñoz Ledo, junto con Rodolfo Stavenhagen, concibieron el proyecto y Rodolfo me invitó a ser su colaborador inmediato para generar una institución pública, es decir, del Estado mexicano, para crear condiciones de programas e iniciativas gubernamentales para sectores de la población que no recibían posibilidades algunos o proyectos algunos. Eso fue la creación inicialmente Instituto Nacional de Culturas Populares, que se concibió como tal. Del mismo rango se pensaba entonces del Instituto de Antropología o de Bellas Artes, y que después, por esas razones que no vienen en este momento, se constituyó en la Dirección General de Culturas Populares. Y eso fue una experiencia extraordinaria. Yo diría que el antropólogo, sobre todo en la etapa en que la Escuela de Antropología había un tronco común en la formación, nos permitía entender las problemáticas específicas de la lingüística, de la antropología física, de la etnología, de la historia, pero sobre todo la formación de una visión, lo que podríamos llamar el método integral, la concepción integral y no fragmentada. Se entiende que puede existir una especialización que en un fragmento del conocimiento profundice, y esa es su responsabilidad académica como investigador. Pero desde el punto de vista de la acción social, y sobre todo pública, la concepción integral ayuda mucho a entender muchas cosas. Por ejemplo, en la Dirección General de Culturas Populares no era solamente concebir programas o proyectos artísticos de muy diferente naturaleza, no, era formar en la sociedad misma, particularmente en los sectores de lo que se llamaba las clases subordinadas, formar a los propios actores que trabajaran sobre su propia cultura. Me refiero, por ejemplo, a los primeros promotores en cultura, captados de comunidades indígenas y mediante una capacitación intensiva hecha por antropólogos, ¿no? Ahí menciono a Marina Anguiano, en fin, a otros compañeros, formarles a ellos, darles los instrumentos para que trabajaran sobre su propia comunidad, sobre sus propios idiomas, sobre sus conocimientos como tal, aplicados al desarrollo de sus propias comunidades. Eso fue una riquísima experiencia, pero no solamente era la acción. Se logró integrar uno de los principales grupos de biólogos, de endobiólogos, etnobotánicos, de tal manera que en trabajos interdisciplinarios con geógrafos y con antropólogos se hicieran proyectos de investigación regional
pero de la perspectiva de un enfoque integral, no solamente fragmentado. Arrojó conocimiento, capacitación de personas, y abrió también a investigadores que venían de la UNAM, del campo, bueno, de instituciones de Instituto de Biología o de la Escuela de la Facultad de Ciencias, una experiencia de acercarse en profundidad a situaciones humanas, sociales complejas, pero aplicando sus disciplinas para obtener y captar ese conocimiento. Rápidamente un ejemplo. Los estudios sobre la etnobotánica purépecha o la etnozoología purépecha, con las taxonomías de los propios purépecha, que eran más finas, mucho más amplias que las taxonomías de Linneo, porque estaba asociado a una experiencia milenaria y daba un conocimiento extraordinario. Podría hablar de muchos otros ejemplos, pero esto y la reunión de estas especialidades, ¿no? Recuerdan un poquito al maestro Gamio, ¿no? Por supuesto, el antecedente es el maestro Gamio, indiscutiblemente. Es interesante el nombre que citas, pero citemos dos nombres fundamentales de la antropología mexicana, Gamio y Alfonso Caso. Ambos arqueólogos. Sí, ¿no? Y ambos provenían de otras profesiones. Pero ellos fueron después, sin olvidar su propia formación, sus propios intereses. El caso de la especialidad en códices del maestro Caso o sus investigaciones arqueológicas, y lo mismo las del maestro Gamio, las situaciones sociales humanas los llevaron a participar y crear instituciones a ese respecto. En el caso del doctor Gamio, bueno, los estudios extraordinarios sobre la población del Valle de Teotihuacán, únicos, ¿verdad? Fundacionales, que eran concebido una regionalización del país. Esta era una de las regiones, pero tenía un propósito, una meta, no solamente un conocimiento, sino para establecer formas de buen gobierno, alcances de buen gobierno, es decir, la preocupación del país. Y el doctor Gamio, pues al quedar el Instituto Nacional. Bueno, ni más ni menos. Ni más, ¿verdad? ¿No? Eso es interesante. Son antropólogos, son arqueólogos en su especialidad, pero la meta principal era incidir sobre la población nacional más desfavorecida para impulsar su cambio y su desarrollo a través de múltiples caminos diversos como tal. Y esto era una herencia recibida de etapas anteriores. Entiéndase, las escuelas rurales, las normales rurales, las escuelas prácticas de agricultura. ¿Podrían ser antecedentes? Son antecedentes. E incluso las misiones culturales, donde artistas connotados después y en esa etapa iban al trabajo de campo para desarrollar a las poblaciones campesinas, sobre todo, ¿no? Son ejemplos de una ética social que mucha falta nos hace en este presente. Sí, no. Y cuéntame, Leonel, ¿qué maestros te marcaron así profundamente, aparte de los que has citado, no? Bueno, hay los maestros clásicos, bueno, desde luego, ¿quién no recordar a don Pablo Martínez del Río? ¿Verdad? Todo un maestro con una bonomía y una educación. Era el británico en Tenochtitlan. en la escuela de antropología. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que uno podía observar, es su sencillez. Vestido rigurosamente, polainas, sombrero, bastón, que distingue a un caballero, ir a la esquina a tomar su camión para irse a su casa. Ay, ¿no? Son ejemplos de conducta como tal, ¿no? Maestros como Jorge Avivó Escoto. Jorge Avivó Escoto, que concibió lo que se llamaba, y esa era parte de su cátedra, la antropogeografía. Era el conocimiento de la geografía, pero era, si tú quieres, en la versión humana, en el enfoque de la cultura, es decir, una concepción también mucho más amplia y no tan especializada como tal. Y lo que le llamaba la atención era los antecedentes de estos personajes. Jorge Avivó Escoto, joven, comunista, encargado por la tercera o no sé cuál internacional a crear otras organizaciones políticas en el continente, de origen cubano, que navegó por el mundo en su proyecto político, y finalmente lo encontramos en la Escuela de Antropología con una persona ilustrada, un gran maestro dedicado a la enseñanza. Es decir, las trayectorias humanas, ¿no?,
cualesquiera que hayan sido las vocaciones, los intereses, no impiden, al contrario, ser un buen maestro, enriquecen a un buen maestro. Porque entonces lo que ellos transmiten no solamente conocimiento de la mente, sino la emoción que surge del corazón también. Es cierto, sí, cuando recuerdas a Vivó. Y en realidad a todos los maestros que conocimos, Pedro Armillas, bueno, los provenientes del asilo. Del exilio español. Del exilio español, que enriquecieron la cultura, la ciencia, la antropología en México. Pedro Bosch Gimpera, el rector de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, y un prestigio mundial en el campo de la prehistoria. Pedro Armillas, el artillero famoso, convertido, y que sus trabajos de previo de artillero y los conocimientos de matemáticas aplicadas y la trigonometría le sirvió para ser un excelente arqueólogo, ¿no? En fin, todos los maestros que venían, no se diga Paul Kirchhoff, Ada Daloya, bueno, los nombres los conocemos, esto no son muchos más nombres que ahorita sería tal vez desviarnos. También lo más interesante es que ellos formaron una cantidad de antropólogos en México, sí, de los cuales han destacado para la fortuna, sí, de la antropología mexicana, sí, ¿no? Y otra característica de la escuela era la presencia de muchos estudiantes provenientes de otros países del mundo, particularmente de América Latina. Bueno, los peruanos, ¿no? Que eso se asocia al proyecto inicial de la Escuela de Antropología. Precisamente cuando surge la Escuela de Antropología, con los personajes que la crean, recorren los países de América Latina convocando estudiantes de esos países a que vengan a México. Eso no sabía. Por eso encontramos muchos latinoamericanos, por lo menos en la etapa que a mí me tocó, que los conocimos como compañeros de Escuela de Antropología de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Estados Unidos también. Es decir, esto creaba en la Escuela de Antropología un ambiente de comunicación de intereses que enriquecían a la persona, enriquecían al estudiante también. Pero estamos hablando demasiado de mi etapa, y creo que el propósito que hemos sido convocados es hablar de otra vez, pero es interesante, tú eres la conductora. Es interesante esta parte en donde en México sí se reciben estas aportaciones de los antropólogos de los intelectuales del exilio español, junto con los alumnos de América Latina, que se convocan para formar parte y que después forman instituciones correspondientes en Centroamérica y en Sudamérica, ¿no? Ese fue el gran papel fundacional de la Escuela de Antropología. Tú fuiste colega de varios que provenían de Sudamérica. Sí, cómo no. Destacados. Hasta se enamoraba uno de algunas chicas que venían de otros países también. Y esto lo podríamos también citar como antecedente de lo que más tarde fue la fundación del Museo Nacional de las Culturas. ¿Sí? Había ya esta semilla sembrada entre los antropólogos que venían de fuera y la necesidad también de ubicar, ¿sí?, a México y a la antropología mexicana dentro de este contexto de cultura internacional. Y entra allí profesores nuestros muy queridos a fundar esta institución. Sí, gracias a la pensamiento esclarecido del doctor Eusebio Dávalos Hurtado, director general del instituto. Él desarrolló lanzó la iniciativa para crear el Museo Nacional de las Culturas. Con el antecedente, y eso es lo importante, el antropólogo debe conocer otros países, otras instituciones. El doctor Dávalos estuvo en Francia y en París, estuvo trabajando también con Paul Rivet, y el entonces famoso y históricamente famoso Museo del Hombre. Y ese marco fue la inspiración del doctor Eusebio Dávalos para lanzar la iniciativa interna del instituto para crear el Museo Nacional de las Culturas, y que en el extraordinario proyecto de la construcción del nuevo museo en Chapultepec, el edificio insignia, el edificio pues tan extraordinario, ese monumento histórico de Moneda 3, antigua Casa de Moneda,
y anteriormente la Casa de Moctezuma II, ¿sí? Pudiera seguir formando parte del patrimonio del Instituto de Antropología. El decreto de Lázaro Cárdenas para crear el Instituto de Antropología le asigna al Instituto de Antropología dentro de su patrimonio moneda 13. Ahí ya. Pero en la coyuntura de que salieran todas las colecciones para formar el extraordinario museo de antropología, podía haberse perdido administrativamente ese edificio. De ahí la iniciativa que lanzó el doctor Eusebio Dávalos y convocó, pues bueno, a los primeros grupos, el primer grupo, bueno, encabezados por Julio César Olivé, Beatriz Barba de Piñachán y muchos otros compañeros nuestros también que estuvieron con ellos trabajando intensivamente, porque la instrucción recibida del director general, hacer el museo con las colecciones que se podía disponer, que no habían sido llevadas a Chapultepec, y en pocos meses tener un nuevo museo, para que no se tuviera el riesgo de perderlo por otras demandas administrativas. Esto lo ha narrado Beatriz Barba muy bien, cómo fue posible conservar ese museo, ese edificio. Y se hizo, ahora sí, y se hizo el museo de la nada. Los antropólogos que participaron en ese proyecto fueron verdaderos héroes trabajadores. No, sí, de verdad, ¿verdad? En donde no había problema para un antropólogo, por distinguido que fuera en su conocimiento, en su producción, tomar una escoba para barrer un espacio, ¿verdad? O acomodar un objeto. Y antropólogos dispuestos a ello y no revisar si estaba o no en sus condiciones de trabajo hacer o tal tarea. Sí, no. Ese era el reto y lo consiguieron todo ese equipo extraordinario. Tú debes conocer más, conocemos algunos nombres, no sería el propósito ahora citarlos a todos, pero fue un equipo encabezado por Julio César Olivé, Beatriz Barba de Piñachán, y ellos fueron, si mal no recuerdo, esa administración son como 12 años sí, cómo no, sí. 12 años, ¿no? Sí. Y tú los has emulado porque fuiste 12 años directora también Sí. del museo. Y yo casi, pero quedé en tercer lugar, 11 años como directora del Museo de las Culturas, ¿no? Sí. Pero ese equipo inicial, extraordinario, de todos nuestros compañeros, porque eran nuestros compañeros Julio César Olivé, Beatriz, porque no solamente los intereses del instituto, en los temas sindicales también, que nos interesaba, ¿verdad? Al mismo tiempo, junto con los profesores de entonces, Arturo Monzón. Todos estos maestros eran al mismo tiempo investigadores del instituto o del museo, y al mismo tiempo sindicalistas, ¿no? Pero para crear mejores condiciones de trabajo para los antropólogos. Recordarás que en esa época inicial la antropología no estaba reconocida en la Dirección General de Profesiones, y fue el movimiento que encabezaron estos profesores y Julio César Olivé, su formación previa de abogado, que permitió establecer y hacer todas las gestiones jurídicas y administrativas para que se reconociera a la antropología como una profesión más con obligación de tener títulos que tendría que aceptar la Dirección General de Profesiones. Así es. Y se inserta aquí también los estudios y la labor de la Escuela Normal Superior, ¿no? Cuando forma también, ¿sí?, profesores que en sus estudios superiores se ligan con la antropología y vienen de ahí, de esa escuela normal, una oleada de antropólogos que también ingresan al Museo Nacional. Profesores de formación normal, de Escuela Nacional de Maestros, de la Normal Superior, que ingresan a ser estudiantes de la Escuela de Antropología y se les aceptó. Presidente, yo lo veo porque no, era correcto aceptarlos. Correcto. Igual que los que teníamos que presentar nuestro documento del bachillerato e ingresar, y de ahí se desarrollaron como distinguidos antropólogos. Beatriz Barba es una, por ejemplo. Por ejemplo, María Elena Morales y otros compañeros. Y otros más. Y bueno, sorprende esa formación del museo, ese nacimiento del Museo Nacional de las Culturas. Sí. Prácticamente sin colecciones o con colecciones muy escasas, ¿no? Y se dan a la tarea de acopiar objetos, ¿sí?, para poder hacer ese proyecto. Nuevamente nos encontramos aquí con académicos, con un proyecto, ¿sí?, que llevan adelante en base a donaciones, en base a relaciones, y así nace un museo único en nuestro país. Yo digo que es el museo único
único en México. ¿Cómo nace? Es un museo, podríamos llamarlo, correcto, atípico a los museos del Instituto de Antropología, que se entiende la labor de los otros museos nuestros, museos nacionales o los museos en diferentes estados de la República. Pero este museo, cuyas bases, repito, fueron sentados por ese gran equipo encabezados por Beatriz Barba y por el doctor Julio César Olivé, ellos son los que lograron en un esfuerzo extraordinario, con muy diferentes países, viajando a diferentes países, recibiendo en términos de reciprocidad a través de las embajadas objetos y colecciones, establecieron una colección actualmente importante, que se fue enriqueciendo en lo sucesivo con las siguientes administraciones que sucedieron a la primera administración de estos queridos maestros y amigos, ¿no? Actualmente el museo, pues tú lo sabes bien, tiene más de 17,000 objetos, y se tenía la idea, no sé por qué, pues que era interesante, pero eran colecciones de réplicas, aunque una réplica tiene un valor didáctico. Pero después de la revisión que hemos hecho todos de las colecciones, el 90 y tantos % son originales. Entonces son las colecciones más importantes de la diversidad cultural del mundo que pueden existir en México y en América Latina. Sí lo es. ¿Verdad? Entonces ese museo tiene un sentido importante para relacionar nuestro país en el mundo. Este museo tiene ya 50 años y hay una experiencia acumulada a lo largo del tiempo, y creo que, bueno, esto nos presenta después de 50 años a un reto importante, como todo en la vida. No puede permanecer estático nada, todo cambia, todo se mueve. ¿Y cuáles son las circunstancias contemporáneas del mundo y del México diferentes a los originales cuando se crea? Sí, bueno, 50 años en estas épocas son muchísimos. Yo creo que este museo podría ser uno de los grandes museos contemporáneos del país. Así lo requiere. Pero para eso requiere, bueno, una concurrencia de voluntades de todo tipo, de orden político, de orden social, de orden cultural y naturalmente económicas, ¿no? Pero antes de poder generar propuestas diferentes, bueno, esto es algo que corresponde a la propia institución, no a uno ciudadano. Claro, del común. Ciudadanos del común, ¿verdad? Le corresponde una revisión a profundidad del museo. Así es. Analizar las experiencias y plantearse cuáles son las condiciones actuales de este museo y cuáles son las condiciones institucionales del país. Pero es un museo que puede servir extraordinariamente a las relaciones internacionales de México en el mundo. Así es. Y con frecuencia otros países son generosos con el nuestro. Cuando uno establece la vinculación y uno establece la necesidad de enriquecer el patrimonio, responden con generosidad. Muchas de esas colecciones provienen de esa manera. Colecciones como las que nos donara la República Popular de China con motivo del Bicentenario, por ejemplo, ¿no? En fin, podría citarse muchas otras variables también, pero ese museo requiere más trabajo internamente para revisar sus colecciones. Hay cerca de 3,000 piezas que no han sido identificadas plenamente. Fíjate. Las otras sí, ¿verdad? Pero se requiere con ello, bueno, un planteamiento, ¿para qué todo esto, ¿no? Porque creo que la función de un museo no solamente es mostrar como galería exposiciones muy bellas, con la experiencia museográfica y de nuestros museógrafos en México. Tiene que tener un sentido mucho más amplio que acerque a nuestra sociedad al conocimiento del mundo, a los valores de la diversidad cultural. Claro, que es lo que platicábamos en un principio, ¿no? Es ese fundamento obtenido de la academia, ¿sí?, para aplicarlo en beneficio, ¿sí?, del conocimiento de una sociedad que así lo requiere, ¿no? Y les recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos platicando con el antropólogo Leonel Durán Solís acerca de el Museo Nacional de las Culturas. Y seguimos con la charla y estamos en el momento
en que platicamos ya sobre temas concretos del Museo Nacional de las Culturas. Y la propia ubicación de ese museo nos da la idea de la inserción en un ámbito, ¿sí?, céntrico de México. La historia de este museo en el sentido de la localización, dónde está ubicado, qué eran esos edificios, cómo lo ceden, que ya habías dicho, a el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y qué hace el instituto con este edificio. Y en ese sentido también trabaja muchísimo en su conservación, porque al final de cuentas es la casa de estas colecciones. Algo sobre la conservación, Leonel. Sí. Moneda 13, el Museo Nacional, bueno, sí, ¿no?, es el origen del Instituto de Antropología. ¿Año? Bueno, el Museo Nacional, como Museo Nacional, es en 1825. 24-25. Es interesante que el primer gobierno del México independiente, el primer... Guadalupe Víctor. ¿no?, toma la iniciativa de crear el Museo Nacional con las colecciones que se tenían y que se radican en la Universidad Pontificia de la época, y vive, pues obviamente, la vida precaria de los primeros años del México independiente, ¿verdad?, como tal. Pero ahí lo importante, Guadalupe Victoria y Lucas Alamán, diríamos, la persona esclarecida, con una visión contemporánea del mundo, particularmente la europea, una etapa del siglo XIX, donde se crean los museos nacionales de muchos países, como tal, Sí, lleva a la decisión de crear el Museo Nacional. Pero es con la intervención francesa, Maximiliano de Habsburgo, con esa formación ilustrada que tiene, su visión del mundo, sus intereses diversos de naturalista, sus viajes a Brasil, su conocimiento de Egipto, porque Maximiliano influye en la creación del Museo del Cairo también. No sabía. Entonces deciden que este museo salga de los salones de la antigua universidad para que se establezca en Moneda 13, que había sido nada menos que la casa de moneda de la época colonial, la más importante del continente, en ese mismo sentido, como tal. Pero una decisión previa, no sé las razones de ese nombre que no despierta mucho cariño, Antonio López de Santana, decide sacar la casa de moneda y la manda, curiosamente, también es la calle del Apartado 13. La calle del Apartado, el Apartado 13, ¿verdad? También en el centro histórico, donde es un establecimiento fabril extraordinario, ¿no? Y que es esa casa de Moneda 13 se radica ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y por el año en que se establece esto, no ha sido documentado o investigado, presumiblemente tuvo que tomar protesta don Benito Juárez precisamente en ese lugar. Por eso está ahí, se explica una placa que colocó la Suprema Corte de Justicia en el vestíbulo de ingreso al Museo Nacional de las Culturas en una ceremonia especial. Sale la casa de, sí, la Suprema Corte de Justicia, y en la época de entonces de Maximiliano ordena que el museo se pueda generar allí un museo de arqueología, etnografía, historia, y se establece en 1864. ¿no? 1864-65, bueno. Y es algo extraordinario. Recuérdese que en esa etapa del siglo XIX, segunda mitad, había desaparecido la Universidad Pontificia, estaba surge educativamente, bueno, existe escuela de ingenieros, escuela de medicina, no existe una universidad, y la institución de más alto nivel de cultura es el Museo Nacional, junto con la biblioteca, porque el acuerdo de creación, precisamente el Museo Nacional, conlleva el de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Nuevamente el encuentro. Juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se desarrolla un nuevo museo físicamente, museográficamente, pero el alma, el concepto surge desde 1825 como tal. Maximiliano no crea el Museo Nacional, lo crea el primer gobierno independiente. Lo refunda en mejores condiciones. Y lo interesante es que, a excepción de muchas otras instituciones nacionales, el Museo Nacional de 1865 a 1964 son 100 años de continuidad
y en las instituciones se requiere la continuidad, no la fragmentación, la frecuencia de romper proyectos porque fueron de la administración anterior. Aquí son 100 años continuos 100 años. y por eso se hace un museo extraordinario como tal. Y en 1964, bueno, pues tenemos el gran auge del Museo Nacional de Antropología, radicado básicamente en la arqueología y en la etnografía. La decisión en 1965 de establecer el Museo Nacional de las Culturas de la administración del doctor Dávalos, que también es el director, con lo cual se crea el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Es un creador de instituciones. Así es. El doctor Eusebio Dávalos Hurtado, ¿no? Como tal. Bueno, tenemos el museo, pero tenemos ya 50 años, volviendo a lo que hace momentos decíamos. ¿Y cómo lo ves a 50 años? A 50 años que, pues, yo creo que cada 50 años o antes necesita uno una revisión médica o qué sé yo, para poder sobrevivir. No porque sea mal lo que existe, pero creo que si nosotros pensamos en el futuro, no podemos conformarnos con lo que tenemos en el presente. Hay que tener la visión del futuro. Y México cada vez más está articulado al mundo, a las relaciones internacionales, y este es un museo que puede perfectamente tener dos, entre otras funciones. Uno, es la función de establecer, ser un centro de vinculación de muy diferentes maneras con el mundo entero. No solamente con las embajadas, con otros museos afines semejantes que existen en el mundo, el intercambio de colecciones, la visita de investigadores de diferentes países. Necesita pensarse no solamente en los objetos, sino tener un cuerpo sólido de investigadores. Qué importante. Y en el Museo de las Culturas son muy pocos investigadores los que existen, ¿no? Entonces requería tener un cuerpo sólido de investigadores, recibir investigadores huéspedes, enviar investigadores nuestros a conocimiento a través de otros museos que son generosos al poder recibir a otros investigadores mexicanos con temáticas semejantes, pero también al mismo tiempo establecer las relaciones a través de las embajadas, ¿verdad? Y ser las efemérides del mundo o de esos países. El Museo Nacional de las Culturas podría establecer exposiciones o celebraciones específicas o exposiciones temporales como tal, pero hay que pensar una tarea más importante, a mi parecer. Este museo puede acercar a la sociedad mexicana, ¿no?, a la situación contemporánea del conocimiento del mundo y de su diversidad, inscribiendo al museo en lo que es fundamental. Si el público mayoritario del museo, en un 90 y tantos %, está en el campo del magisterio, es decir, el magisterio, las escuelas preparatorias, las escuelas secundarias, las escuelas primarias, es un museo desde siempre y por su vocación ligado a la educación nacional. Lo que hace falta, bueno, quizá no sea buena la imagen, que los mexicanos, como dicen que México somos el ombligo de la luna, pues no estemos mirando siempre el ombligo, hay que mirar también el mundo, ¿verdad? Hay que mirar el mundo, y este museo debe abrir al conocimiento del mundo, educar a nuestra sociedad a través de su público, no solo pasivamente, ¿no? Una forma es recibir, ¿no? Esa sería la forma pasiva propia de un museo, para mostrar la riqueza de la diversidad cultural del mundo. Pero no solamente en exposiciones, llamemos etnográficas o históricas, porque a lo mejor si se presentan de cierta manera esas exposiciones, son situaciones que no existen en esos países ya desde el punto de vista de la vida social. Estamos hablando de algo pretérito, ¿verdad? Yo creo que importa sobre todo el conocimiento contemporáneo, de no importa qué sociedad, qué cultura, y se puede ir hacia las raíces más profundas. Obviamente hay que aprender del pasado, pero ¿qué hay del presente? ¿Qué hay del futuro? Un museo debe responder a este tipo de cuestiones, no solamente a la descripción atractiva de exposiciones como las ha venido haciendo, y excelentes. Digamos, son etapas diferentes. Lo que hizo el museo, yo creo que fue un esfuerzo extraordinario de continuidad de varios equipos en los que nos tocó participar como responsables. Así es. Y se hizo el esfuerzo de las posibilidades que se tenían, de los recursos que se tenían, de las autorizaciones que se pudieron recabar, pero es un museo que requería una buena inversión económica
y un buen recursos de crear un cuerpo de inteligencia importante que con capacidad de relacionarse no solamente al pasado, sino a las situaciones contemporáneas, y eso llevarlo al público. Y repito, no solo pasivamente, sino también saliendo hacia afuera, es decir, el museo a otros museos, a otros espacios. Experiencia que ha tenido el propio Museo de las Culturas, al poder circular por todo el país exposiciones itinerantes, era un servicio que se hacía a otros museos. Yo creo que un museo nacional debe caracterizarse no solamente por tener ese título de origen histórico, sino por sus relaciones con los otros estados de la República, con los otras universidades, con otros públicos. Y la experiencia vivida por el museo muestra que puede tenerse tanto más público en el país que los que visiten Modena número 3. Es decir, la labor es muy importante, pero sobre todo relacionarse con otros museos semejantes que hay en el mundo. Y esto es un buen ejemplo cómo hay necesidad de reconceptualizar de tiempo en tiempo las cosas. El Museo del Hombre Extraordinario de Francia y de París ya no existe. Ya no, ¿verdad? No existe el Museo del Hombre. Se convirtió en otros museos también. Por ejemplo, el Museo del Mediterráneo, localizado, no lo conozco, ya debe estar terminado. Hace años se habló de este proyecto. Era con colecciones del Museo del Hombre. Otros museos han tomado colecciones del Museo del Hombre y los expresan en sus nuevos planteamientos museológicos y museográficos. Aquí este museo no es único en México. Hay unas colecciones importantes en Zacatecas, del Museo Coronel. Del Coronel. Pero este museo, su magnitud es modesta si se compara con grandes museos internacionales, ¿no? No tenemos, no hay ni de 20,000 objetos, pero no es la cantidad, sino cómo se utiliza, aunque sea un objeto, para mostrar, educar, transformar. Esto ubicaría a este museo dentro de las reflexiones contemporáneas de la educación del futuro, reflexiones que se han llevado a cabo por lo menos hace 15 años, donde a través de la UNESCO o de grupos importantes han reflexionado cuál debe ser la educación del futuro para la humanidad. Y este museo formaría parte de esa concepción de la educación del futuro para los mexicanos. Interesante, porque es un poco transformar estas instituciones tan cercanas y tan importantes para la vida de una nación, me atrevo a decir, ¿sí? Y dar el paso hacia adelante para convertirse nuevamente en museos fundacionales del momento y de la época. Entonces, creo que en estas vertientes de las que tú hablas es el fortalecimiento académico, ¿sí? El núcleo del cual parten, lo hemos visto a través de la conversación, ¿sí? Es este fortalecimiento académico el cual te permite trazar las líneas de evolución de las instituciones. Y aquí me pongo a pensar también en la revista que fundaste, el Correo de las Culturas del Mundo. El Correo de las Culturas del Mundo, ¿no? Que es todo también una aportación para el conocimiento y la difusión de este tema de las culturas del mundo, ¿no? Y esto te permite acercar en todos los métodos que actualmente tenemos a la mano, acercar estos temas a la gente en esta vieja tradición de la antropología. Hay que ver también cuál es nuestra realidad y nuestras carencias. El Instituto de Antropología no forma a los especialistas de esa diversidad del mundo. Debería formarlos. Hubo épocas en la escuela de antropología, en la enseñanza a los antropólogos, se hablaba de otras culturas. En el Antiguo Egipto, Mesopotamia, se hablaba de África, se habla de Sudamérica. Dejó de hacerse esto en la escuela de antropología. Este museo requeriría también convertirse en un interés de la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? No forma a los egiptólogos, no forma a los especialistas de otras culturas
o del antiguo Japón o Corea, que son de una potencia emergente del Asia, que deberíamos estar pero compenetrados. Felizmente en el país existen otras instituciones también que habría que convocar para un proyecto, porque sería un proyecto nacional. Está el Colegio de México, el Centro de Estudios Asia-África, América Latina, está también en la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente el Centro de Estudios Latinoamericanos, pero en fin, ver como un problema importante la formación de estos especialistas. Yo creo que si el mundo se está expandiendo y surge con una enorme potencia los diversas culturas de Asia, necesitamos formar nuestros especialistas. Ya las universidades mexicanas, el Colegio de México, están enseñando el lenguaje del chino, ¿verdad? O del japonés, pero necesitamos que, desde el punto de vista de la institución y del museo, todo un proyecto que pueda acudir a no importa qué institución nacional o del extranjero y lo propio para formar a nuestros especialistas. Hay gente formada que desearía una capacitación básica para rápidamente tomar estas iniciativas. O convocar a estos especialistas, instituciones nacionales o invitados de otros museos del mundo a que ayudaran a formar a nuestros propios especialistas. Este museo puede concebirse gracias a todos sus 50 años anteriores y lo que enseñan esos años, ¿no? Pues uno de los centros de iniciativas más importantes y más dinámicos del Instituto de Antropología, que deje de ser el museo atípico y por lo tanto un tanto extraño, ¿verdad? Y que con frecuencia extravagante o que no puede entrar a las urgencias o prioridades nacionales de acuerdo con los programas, porque pues es un tanto extraño ese museo, ¿no? Al contrario, debe convertirse en una prioridad, y una prioridad que tiene un centro es relacionarse con el mundo contemporáneo y el mundo del pasado, con la diversidad cultural del mundo. Esa es la labor extraordinaria del museo, de la cual nos honramos en haber sido directores. Es cierto, sí. Participamos en la vida de este museo en una etapa también interesante como todas las que ha tenido. Así que, pues yo te quería dar las más cumplidas gracias. La conversación, el diálogo, fomentar siempre esta comunicación y este diálogo que enriquece. Y yo quisiera que nos platicaras alguna anécdota, algo más que te haya quedado, y alguna anécdota y lo que te haya quedado por ahí en las cajitas reservadas. Yo había concebido esta reunión cuando fue mencionado que era con Julieta Gil, ¿no? La encantadora maestra Julieta Gil, ¿no? Iba a ser un diálogo. Yo creo que tiene que ser un diálogo. Yo me puedo convertir en entrevistadora y preguntarte cuál fue tu experiencia como directora, tu experiencia humana, tu experiencia profesional a lo largo de los 12 años. Hiciste mucho. E incluso yo andaba deambulando por distintas partes y con frecuencia me invitaste a una experiencia que yo no había visto desde dentro. Diríamos que ahí comencé a sentir el atractivo del museo y tú eres la responsable de esa manera. Sí, mi paso por el Museo Nacional de las Culturas fue un paso muy grato. Y te puedo mencionar 3 líneas que me dejaron profundamente marcada, como tú dices, a hierro candente. Una de ellas fue la docencia, ¿sí? Porque yo siempre he pensado que la antropología tiene 3 patitas, ¿no? La docencia, logramos formar grupos con la Escuela Nacional de Antropología e Historia en una materia que se llama curaduría. Y la curaduría traía alumnos que concebían una exposición, que era la materia de trabajo del museo, desde sus inicios. O sea, los alumnos seleccionaban el tema, lo informaban, hacían las cédulas, planteaban el guión. Siempre he llevado por 3 antropólogos que estábamos en ese momento formando el equipo, que eran Denise León y Gloria Falcón y yo misma. Entonces, la docencia me parece a mí que es una de las patitas sobre las cuales se finca y se funda cualquier institución, ¿sí?, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin investigación, nos vamos a convertir en una tienda de antigüedades o en una galería, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las patitas que se hunden y fue la que me dejó una gran marca. La segunda fueron las relaciones.
las relaciones entre los especialistas, los trabajadores. Creo también que la labor de un museo es formar oficios. Los oficios en el Instituto Nacional de Antropología e Historia son únicos, ¿sí? La formación de sus propios trabajadores. Se formaron en ese museo los mejores especialistas en museografía, los mejores especialistas en restauración, grandes especialistas, ¿sí?, en la elaboración de guiones, en los tintes naturales. No puedo dejar de mencionar a la compañera Yoshiko, ¿sí? Y entonces es también una escuela de formación de cuadros, no nada más de investigación antropológica, sino de investigación de cuadros. Y la tercera línea que me dejó fue la liga con los temas en donde podíamos entender a México desde un panorama muy amplio, que eran las culturas del mundo. Con esas tres patitas del banco se logró formar y se logró incrementar una biblioteca que se puso al servicio de los especialistas, proyectos interesantes para los alumnos, para los estudiantes, para los niños que visitaban el museo. Así que el paso fue un paso sencillo, no fue un paso de grandes aparatos, pero fue un paso consistente. Y bueno, como dicen de repente, el que va despacio también muestra logros en las instituciones. Y esto permitió tomarle estafeta en esta carrera de el maestro Jorge Canseco, no me acuerdo si del maestro Jorge Canseco o de María Ingracia, tomarle estafeta en una forma muy, muy tranquila y dejarla también en una forma tranquila, sin grandes sobresaltos, en beneficio, creo yo, como decías, de las instituciones. Así que, pues si no hay nada más... la anécdota. Demuestra varias cosas. En una ocasión la doctora Manzanilla, nada menos que esta, linda, ¿no? La doctora Linda Manzanilla, que alcanzó este nivel de reconocimiento nacional e internacional, amorosa de los temas, por ejemplo, de Egipto o del Medio Oriente, nos visitó al Museo de las Culturas y dijo: vengo aquí con alumnos porque he vuelto a enseñar los temas de Egipto y de Mesopotamia en la Escuela de Antropología, nada menos, pero es aquí en el museo donde quiero que conozcan a través de las colecciones y reflexionen a través de ellas e intentemos un proyecto de un seminario como tal. Bueno, yo creo, le dije, bueno, si la escuela no los forma, y ahí creo que podemos cerrar este capítulo, le dije a Linda Manzanilla: doctora, ¿y por qué no los formamos? ¿No? Claro. Ahí cerramos. Claro. Y también otra anécdota interesante para darle vida a esta conversación del museo es cuando se forma la Sala de Culturas de Corea. La Fundación Corea manda a sus propios operarios, a los obreros, a los trabajadores coreanos, que bueno, por supuesto no hablaban español, y se integran junto con los trabajadores del Museo Nacional de las Culturas, ¿sí?, que tenían sus apodos, el Coyote y una cantidad de apodos que tenían esos trabajadores. Y por supuesto ellos tampoco hablaban coreano, pero se logra entre ellos, sin cual ningún aventoncito, ¿sí?, se logra establecer un vínculo de lo más estrecho entre los trabajadores coreanos operarios, que venían en martillo y clavo, y con los trabajadores del Museo de las Culturas, que inclusive en la calle de Moneda, porque trabajaban horas continuas, ¿no?, hasta muy noche, en la calle de Moneda, ya cuando no había tanta circulación, jugaban fútbol entre los dos equipos. Entonces, esta es también una muestra donde ni la barrera del lenguaje, ni la barrera del conocimiento previo, ni ninguna barrera ante un proyecto coherente y bien plantado, ¿sí?, ni la barrera de las naciones impide esta comunicación tan estrecha. Hay que revivir esos ejemplos. Así que, pues no me queda
más que darte las gracias, Leonel, con todo cariño y con todo reconocimiento por tu trayectoria, por tu parte tan entregada a la fundación de las instituciones que han permitido y han contribuido a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tenga esta solidez que muestra actualmente. Y así, Julieta Gil, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el antropólogo Leonel Durán Solís, con quien tuvimos la oportunidad de platicar sobre el Museo Nacional de las Culturas. Gracias también por su apoyo a nuestros radioescuchas, por su atención, y a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Eva Nivaldo Morales. Y en los controles técnicos, Javier Cortés.